Muy bien. Hola a todos. Primero que todo nos recuerden, ¿verdad? Para que podamos escuchar todo bien para el sonido del fondo. Genial, gracias. Muy bien. Bienvenidos a la que es las investigaciones, actualizaciones de la ETF. Este es de América Latina y América del Norte. En un segundo, en un segundo haré lo que pasaré por algunas tareas. Si pudiera prestar su atención, al lado izquierdo verán un micrófono, opción de micrófono, para propósito de el propósito de este evento permanecerán silenciado y es obvio que estarán escuchando y bloqueado todo eso. So you can see De este who's lado tienen lo de participantes para ver quiénes están en línea. Si quieres conectarte con ellos, puedes mandarles un mensaje a través del chat aquí y aquí para este webinar tenemos un intérprete fantástico que esperemos estarán escuchándolo en el canal de español si quieren escuchar el de español. Si quieren en inglés, por favor manténganse en el canal de inglés. Gracias. today. Así que la agenda del evento de hoy. Soy Kerry y estaré haciendo el housekeeping, la introducción y después escucharemos a Brendan Cox, que le dará la introducción al proyecto FT como tal. Un moderador excelente para el día de hoy. Después a Jaime, escucharemos quién estará representando a América Latina y después presentando a Mo o a Moren, quien North America. Then we'll hablando de América del Norte y nos moveremos a las preguntas y respuestas. Así que siéntanse libres de poner sus preguntas en el chat y las haremos conforme vayamos. Y después escucharemos de Brendan Cox que dará las. Ahora los pasaré al moderador Brandon Cox, que es el director de vigilancia. Thank you, Brendan. Thanks, Kerry. Gracias, Brandon. Gracias, Kerry. Se lo agradezco. Bienvenidos a todos. Les agradezco su atendencia del día de hoy para el webinar América Latina y América Latina y una actualización sobre dónde estamos con las fuerzas policiales. Para darle un poco de contexto sobre dónde está. Un número de nosotros, lo que siempre ha sido lo que es la salud pública y las fuerzas policiales como tal, de guardia, la salud pública y cómo podemos tener mejora alrededor del mundo, mejor hay seguridad pública y comunitaria en todo el mundo y cómo podemos aprender unos de otros y cómo podemos aprender a través de todos y viajar por todo el mundo de unos y el otro. Número de nosotros que después de que vimos a George Floyd, recordamos en la televisión hablando de lo que nosotros vimos y lo que necesitamos hacer, muchas ideas que hay allá alrededor del mundo de cómo la policía puede cambiar y cómo lo que es salud pública puede cambiar. Muchas personas están atraídas a eso. Oye, lo que son los de trabajadores de salud mental que nos están poniendo muchas cosas a través de eso. ¿Cómo está pasando? Entonces, ¿cómo va a pasar eso? Y las personas estaban pensando que tratando de averiguar qué pasa, cómo está funcionando, qué necesita para los de primero la salud pública y la seguridad pública. Eso significa que cuando haya algún financiamiento a la policía, significa que simplemente la policía se va a manchar. ¿Cómo ha cambiado y cuáles son las cosas que cuestan? ¿Cuáles son los recursos que necesitan? ¿Y cuáles son las consecuencias de eso? De los atencional y no intencional. No sabíamos lo que no sabíamos, no sabíamos qué había allá, no sabíamos qué podemos aprender de uno de otro, no sabíamos el contexto de eso porque no, todos vivimos en sistemas diferentes, diferentes circunstancias, pero eso no significa que no podemos aprender de unos a otros, eso tampoco significa que no podemos tomar algo de nuestros casos, nuestros lugares donde vivimos y aplicarlo a otro lugar. Como por ejemplo aquí en Estados Unidos. Tenemos 50 estados que trabajan de manera independiente. A veces escucho, eso hicieron en Nueva York, pero no podemos hacer esto acá en Mississippi. No, en realidad sí se puede, podemos aprenderlo unos a otros. Entonces, obviamente tenemos esto cuando hablamos de manera global. Cuando comenzamos a hablar de cómo podemos ver
la seguridad pública, así como intervenir la respuesta de seguridad pública. Lo que descubrimos a nivel mundial es que teníamos que hacer y nos dimos cuenta que realmente necesitábamos indagar y profundizar y ver, debemos mirar y las diferentes regiones e investigar un poco. Y estos seminarios web de hoy son la segunda de la tercera parte para comentar, atraer esa información a vuelta a la membresía. Entonces, compartir lo que hemos compartido y la retroalimentación. 12 trabajadores que empiecen a compartir lo que han aprendido y hablaremos un poco de las diferentes cosas que hemos aprendido y también queremos escuchar de ti si tienen preguntas y también queremos escuchar de ti de las cosas. Lo que hemos aprendido hasta ahorita, lo que les puedo decir es que hay mucho trabajo y que también hemos abierto puertas hacia otros lugares que sabemos que tendremos que ir. Sabemos que hay más piezas y esto es lo que es la policía futura que no ha cubierto, pero que necesitaremos cubrir. Así que todos no están aquí para escucharme y decir más lo que esperamos hacer y por qué lo hacemos, sino que tenemos que escuchar de los investigadores que tienen cosas que decir. Así que se las voy a pasar. Te lo vamos a pasar a Hani. Así que Hani Algado Sánchez. First researcher. Jaime Ariando Sánchez será nuestro primer investigador. Les voy a dar un poco de su Program at the es Centro un profesor, de Dociencia un profesor en programa de policía de políticas de drogas en el Centro de Investigación de los Socioeconómicos en Aguascalientes, México, que cometió su doctorado y en el estado de Ciencias Políticas y Económicas en el Instituto Tecnológico de Mexico and a master's in Latin American Studies at UCSD. And the rest of his bio is on our y una website. maestría de estudios de medicina, una maestría de estudios latinoamericanos en Estados Unidos en la UCSD y el resto de su biografía está en nuestro sitio web para las personas que hablan español. En la llamada realmente me disculpo por lo de Montano. El señor Sache, los pisos son suyos. Thank you, Brandon. Gracias, Brandon. Déjeme compartir mi presentación en la pantalla. Esperemos que todos los puedan ver. Perfect. Thank you so much, Brandon, for the introduction. Muchas gracias, Brandon, por la introducción. Veamos. Brandon said, I'm a professor at the Drug Policy Program at CIDE Aguascalientes. Como dijo Brandon, soy el profesor del programa de políticas de drogas en el Centro de Investigación y Docencia Económica desde los últimos 10 años, desde el 2005. He estado trabajando en los problemas de policía. Trabajé un poco por jefe de gabinete en el ministerio y luego me pasó mis estudios de posgrado donde he estado estudiando claramente con de la salud pública y la policía y entre esas barreras que podrían crear entre las personas que usan las drogas y reducir los daños que se pudieran entonces. Mientras mira, la policía es un factor de riesgo para lo que es la VIH entre las personas que consumen drogas, las poblaciones neurales inaudibles y también se unieron, bueno, entonces saltará más adelante nuestra sección de discusión un poco de historial acerca de esto y también quiero a dirigirme a todas las personas que se están uniendo a nosotros. Les agradezco, gracias. Últimamente hemos visto un aumento en los homicidios en la región que no solamente ha tenido una negativa impacto en la economía, en el desarrollo pero también hace que sea más difícil intentar evaluar algunos de los temas de los que estamos hablando hoy. Como por ejemplo las encuestas de opinión, y estos se miden de formas simétricas a través de organizaciones. El número uno problema que tenemos, así como últimamente ha hecho una ola a través del gobierno que ha tenido una ola que las reformas debería ser un aumento en las penalidades para las personas y las sentencias y las fuerzas militares, desplegar más policías. Entonces, la delincuencia. Muchos de nuestros países también se deben, en parte de esto,
que tenemos muchos de ellos que son personas altas, número de personas que están encarceladas, como Brasil, México, son en el quinto lugar en el mundo con el número de encarcelamiento. And these are demonstrated in the lack of confidence on police. So, Y for esto example, se demuestra demuestran en la fuerza, en la falta de confianza en la policía. Por ejemplo, en este informe que estoy mostrando aquí en el 2013 del Barómetro Latino en adelante, podemos ver la confianza de la policía en muchos países y vemos un promedio de alrededor del 35 de las personas. Cuando le piden que confíen en los oficiales policía, pueden responder mucho o algo así. Y los y tienen una capacidad sobre la confianza policial de los países que van en la parte superior, desde Uruguay hasta Venezuela, siendo el más bajo en México. Allí mismo, entonces, esto dice que hay una falta de entendimiento entre nuestros ciudadanos y la policía son las instituciones de seguridad pública. Entonces, ¿qué hemos hecho a lo largo de este estudio al hablar del futuro? Bueno, tratamos de mirar los programas desde tres categorías amplias. the second one is alternative non-police responses. La que es la respuesta policial tradicional, la segunda es la alternativa a las respuestas no policiales y finalmente las respuestas policía y la de civiles. Y más adelante le mostraremos. La primera categoría, la respuesta de la policía. Police in response. Estas iniciativas son tradicionalmente se centran en la policía, en respuestas policiales. La mayoría de ellas son comunitarios. Many of Y es muy tendencia hacia los 90, que en muchos de los países salieron algunos casos. include, for example, the really famous Y esto quadrant se incluye el cuadrante famoso de Chile. Estos han adoptado from the United States. So acciones de Estados Unidos. Alguna de esa información tecnológica identificar estos puntos calientes y tratar de crear más una acción de preventiva de la policía y que en realidad en el crimen y en algunos de estos casos habían integrar la ética de la policía comunitaria. Justo están tratando de llevarnos estas conversaciones entre los ciudadanos o la comunidad y la policía para tratar de satisfacer las necesidades de la comunidad, mano, y tratando de ser más proactivas en sus condiciones, particular en varios errores. Y traté de elegir amplificar aquí dos lugares del mismo país, porque uno de ellos, por ejemplo, y este es Brasil, se echó que realmente fue popular y otros lugares es pacificador, donde unidades policiales son pacificador. En Río de Janeiro justo dio gira alrededor del 2008 y otra la base de seguridad comunitaria, el inicio de un pareja años después en Salvador de Bahía, la diferencia entre ellos. Que estuvo realmente mal entre una charla más grande, demanda de por vida, o estas son las estrategias para tratar de reducir la violencia y los homicidios dentro de las comunidades o comunidades empobrecidas del Estado y plenitud de la ciudad. Entonces, lo que tienes que intentar entender que la unidad de gestión policial puso bases policiales en diferentes puntos de la comunidad para intentar recuperar el territorio y luego después de eso la policía intentará hacer huelgas y comunidades para ayudar a establecer esta conversación con los ciudadanos y luego traer una ola de ataques y servicios sociales y atención médica. Lo ideal es que esperemos que estos programas reduzcan la violencia, que es exactamente lo que sucedió. Por ejemplo, la religión de Cooperapaces lo hacen y así por así, lamentablemente lo que hemos visto es que estas acciones después de un tiempo se emprendieron y empezaron a disminuir. Una parte de estas causas, tal vez los problemas económicos que Brasil ha tenido, como dividiendo en los últimos años, que luego llevaron a una disminución el número de policías asignados a esas bases de seguridad. También lo que hemos visto en Brasil es lamentablemente un regreso a una mano duro
una estrategia difícil, lo que entonces no sé si algunos de ustedes vieron recientemente que hubo una gran operación en algunos de los población de Río, donde la policía disparó a 22 sospechosos. Entonces esta llamada va en contra de la idea de la policía comunitaria. Sin embargo, estos programas comenzaron y por un momento nos ayudan como ejemplo para lugares de todo el mundo, prácticamente en América Latina. Here, we try to focus more on harm reduction in youth and violence. Y aquí tratamos de enfocarnos más en la reducción de daños y la violencia y la coherencia social. Entonces, por ejemplo, tenemos este programa que se acaba de comenzar en México, en Iztapalapa, hace un mes, en casos del mismo país para ver cómo dentro del mismo país podrían tener algunos casos de éxito, pero también fallaron. That need Entonces, de nuevo, este modelo en Iztapalapa de las personas que sumen sustancia, que necesitan atención en la ciudad, que particularmente es AB o de México, que están tratando de cambiar la comprensión de mirar el uso de sustancia en lugar de la salud. to Entonces, tienen estos centros donde pueden tener also to community acceso a lo que es prevention a suministros seguros, entonces también a los trabajadores comunitarios, a la prevención y trabajar directamente con las personas. En el primer proyecto se inicia hace casi un año y hasta ahora han creado 10 centros. Desafortunadamente, debido a COVID-19, todos ustedes saben, pues en sus casas, estamos haciendo virtualmente y estas restricciones significan que pueden llevar a menos personas debido al distanciamiento social y todavía estamos tratando de entender el lineamiento programático de la programación. Un tema en particular en si el programa durará más. Esto no es un programa único en latinoamericano. Hay otros programas, por ejemplo, en Honduras tenemos Detención Central, que es un centro de detención, ¿verdad? Un hotspot en donde ofrecen a las comunidades tengan otras actividades ilimitades a las que se ofrecen. Entonces tienen un lugar a salvo en donde puedan proveerse estos servicios a salvo a las personas. Otro tipo de proyectos que hemos visto, por ejemplo, en México es unos en los que yo tengo la oportunidad de realizar, escudo occupational safety en and la harm ciudad de Tijuana, en donde brindamos un servicio de seguridad ocupacional y reducción de daños a la policía local. Como fue un modelo de entrenamiento de entrenador en el que pudimos dar clase de 3 horas a casi 2,000 policías, pero también brindó la oportunidad de crear un programa de evidencia financiado por organizaciones internacionales como United Open Society, fundaciones en las que podemos no solo capacitarlos, sino que también seguir durante 2 años a un subconjunto de esos oficiales de policía y tratar de ver si podemos evaluar los cambios en Andrich. Aquí hay una actitud de reducción de la mano y de las actividades de las personas que usan sustancia. Desafortunadamente, una vez que la administración cambió este programa, ya no continuó, así que es donde empezamos a ver algunas de estas consecuencias y que veremos en la sección de desafíos, donde está siendo común en toda la región que estos programas dejarán de existir si vemos un cambio en la policía. Y esto es algo que es muy común a través de la comunidad en la región. joining us today in Y quiero decir finalmente que tenemos varios miembros de estas organizaciones que se unen hoy en nuestro seminario web y hemos empapado las colaboraciones de la policía y la sociedad civil y queríamos enfocarnos en una retrospectiva a América Latina, que es inicialmente para trabajadores sexuales que ofrecen capacitación oficial directamente de ellas por un estigma de discriminación y violencia institucional al que están expuestos todos los días a través de su trabajo en la región. Este programa comenzó en Honduras y creo que eso es algo realmente interesante desde este enfoque.
es que se ha podido expandir para 10 países urbanos de toda la región y además realmente interesante de este modelo es que en un fondo de enfoque en donde han liberado el diseño y estas acusaciones y las presentaciones de estos programas de información sensible de primera mano. Obviamente estos problemas también se ayudarán a financiar al principio a través de internacional, de cualquier cosa. Entonces creo que hay un eco ahí en donde han podido demostrar a disminuir el estigma, la discriminación, la violencia institucional. Entonces lo que queremos enfatizar de esto, de estos trabajadores colaborativos entre los sexos de los trabajadores, y la policía también, algo es realmente importante, la publicación de informes y de las buenas prácticas. Esto es lo que ha permitido que parte de la replicación desde donde empezó y desde Honduras a otros países de la región, y es aquí también donde debemos poner atención sobre porque tal vez no se ha adoptado en todos los países. Yo estoy en México y desafortunadamente antes de comenzar a trabajar en este proyecto no sabía que tenía razón el proyecto Sky y utilidades podrían tener para una zona, por ejemplo, la ciudad de Tijuana, que tiene una gran cantidad de trabajo sexual en la ciudad. Así, por ejemplo, allá podíamos capacitar a más de 4.000 miembros del personal de seguridad y desarrollar un protocolo para las operaciones policiales. Entonces, ¿cuáles son algunos de las cosas y partes interesados que lamentablemente hemos identificado? No hay uno claro para toda la estrategia, no hay un solo impulso para el proyecto, pero lo que hemos visto es que este caso para un proyecto de sostenible, me refiero a que porque el sexo y ya lo han llevado desde como lo llevamos desde hace más de 10 años y tienen una publicación sobre los primeros logros del verano. Y ha tenido éxito. Entonces, gracias a Donors International, tanto a los donantes como a los demás que se hacen cargo del programa y que pueden ser o puede durar más y puede ser la vida institucional. Y creo que es claramente gracias a su capacidad única de ser replicados en otros países algunos de esos desafíos que hemos visto. Desafortunadamente, algunos de los proyectos son como estrellas fugaces, son hermosos, pero van muy rápido y llegan a nuestra región muy rápido. Entonces, por ejemplo, tenemos Open Arms en Brasil, existe una iniciativa en la ciudad de São Paulo, lo que era también hombres para brindar una alternativa a las personas que consumen drogas en el centro de la ciudad, más conocido como el crack, en donde el programa proporcionará una ayuda para las personas que consumen drogas. Y cuando la gestión política y la ciudad cambie de pasar, por ejemplo, por ahí del 2016, la prestación de servicios mediante el envío de la policía para desalojar a las personas que viven en esa zona similar a lo que pasó. La marcha en Colombia, en Bogotá, que también son potenciales centros para personas consumidoras que fueron por la alcaldía, que fueron y que también son consideradas como un interesante caso de estudio por parte del Banco Interamericano del Desarrollo. Pero cuando la gestión política pasa de un partido más a la izquierda, más o dos centros a la derecha, entonces el programa no terminó, sino que las estrategias similares que teníamos en esa zona, un poco argumentando estas transformaciones de los espacios públicos, uno de los otros problemas que lamentablemente tenemos en la región es la corrupción y la desconfianza en la policía y las instrucciones de seguridad pública. Estos desafortunadamente generan un malentendimiento entre los ciudadanos y la policía, y no hay confianza entre la policía y los ciudadanos, y esto puede, bueno, como la iniciativa de algunos, otra fuente de las iniciativas, podemos ver, por ejemplo, el sexo retro o en algunas otras policías de proximidad y de proyectos, no solo los que mencionamos en Brasil, sino la recopilación en otras áreas como lo que es en Mesa México. Por lo que estos altos niveles de violencia también han llevado a que el crimen organizado a veces se involucre o forme parte de las fuerzas de seguridad. Hemos visto lamentablemente en México donde varias personas que han desaparecido se han hecho por las propias fuerzas de seguridad. Entonces hay una falta de transparencia y rendición de cuentas y fuerzas policiales en la región.
Todo esto está contribuyendo a los abusos de los derechos humanos y resulta un desafío cuando intentamos comprender la reforma policial y un camino a seguir. Y esto lamentablemente ha llevado a una reacción violenta donde el gobierno, en donde el gobierno piensa que no es la policía la que debe estar a cargo de la seguridad pública, where they have led pero tal vez darle la mano a los militares. Hasta ha sido el caso, por ejemplo, en México o en El Salvador, donde han conducido a la policía realmente dándole rendir cuentas al crimen organizado y ahora también contra el crimen organizado en general, que va en contra de las ideas de tener policías en el centro y listos para tener militares. around certain vulnerable populations, either Un be desafío más en el estigma en torno a las ciertas poblaciones de Bond o a través de personas trabajadoras sexuales, que incluye la comunidad LGBTQ. Entonces, así que esto es algo que también tenemos que debemos luchar contra y debemos encontrar. and unfortunately Seguimos, pero tenemos que encontrar formas de implementarlos en toda la región y desafortunadamente y lamentablemente no hay suficientes recursos públicos para cuando esto sucede. Algunos de estos casos se han presentado a través de donantes internacionales y una vez que pasa la ola y pasa por nosotros, entonces estamos en problemas para encontrar nuestro propio dinero para implementar estos cambios. En muchas de las estrategias de prevención de la violencia en la región y particularmente en la región de Centroamérica, América del Centro, como pasaron a través de las iniciativas de la idea de Jersey, a través del Banco Interamericano de Desarrollo. Y luego, por ejemplo, a través de la división de Globo para combatir la hepatitis del VIH. Y una vez que estos donantes internacionales se van, nos hemos enfrentado a la perspectiva de finalizar el proyecto porque no hay suficientes recursos para continuar con ellos. Y luego, finalmente, algo que también fue showcase en el último webinar, fue la falta de evolución y sementización de programas. Esto no solo es necesario para continuar a lo largo del plazo, sino que necesitamos mostrar la evidencia a los responsables de la formación de políticas, porque un día de cambio necesitamos mostrarlos con con las evidencias y cuáles han sido los resultados de nuestras acciones y por qué la necesidad de continuar con ellos. Así que esto creo que es algo que quizás veamos solo varios de los que podemos transmitir mejores prácticas a través de las instituciones del sistema de programa, pero también para mostrarlo a través de la evaluación, en donde podrían ser los resultados de las acciones de agregar. Entonces, con esto en mente, me gustaría agradecer a mis colaboradores seccionales y a Rodríguez, que deberíamos unirnos a nuestro recientemente IMODIS, un oficial de policía retirada de Colombia, y los tres de Compost de Natalia, son increíbles investigadores, coordinadores que nos están deteniendo en todo este cambio. And I think that was a great presentation. And I think Una that's gran presentación y eso creo que mostró no solamente que el trabajo que están haciendo es estupendo, pero creo que también mostrará los desafíos que tenemos en todos los ámbitos que se mostraron en algunos de los desafíos con algunas de las diferencias, pero uno de los casos que estamos viendo como ustedes en América Latina, la estamos viendo en América del Norte, lo que es la violencia que está en una alza, la violencia está impulsada y parte del movimiento progresista de cambiar la policía de vuelta a este sentimiento de que tenemos que alejarnos de esa respuesta de salud pública y volver a una respuesta más punitiva después de haber hecho algunos avances en el camino hacia una arena de salud pública. Así que creo que ciertamente creo que hay que tenerlo en cuenta. Ya sé cómo nos aseguramos de que podemos seguir destacando que en un enfoque de salud pública puede funcionar incluso en términos del uso de la violencia, y creo que siempre tenemos que mirar las cosas de esa perspectiva, en darnos cuenta de que no solo estamos hablando de salud mental y no solo de sustancias. En mi trabajo en la aplicación de la ley, la desviación asistida significa que desviamos a las personas que tienen ese comportamiento en la que la salud necesita para
la pobreza o que están sin hogar y generalmente cometen delitos debido a trastornos por uso de sustancias y cosas por el estilo, pero también hay programas increíbles que trabajan en torno a la violencia. Y ciertamente en mi trabajo anterior tuvimos algunas asociaciones geniales con personas que están haciendo un alcance de violencia y podemos recurrir a que estaban en el suelo y lo que sucedió en el rodaje, pero fue genial poder llamar a alguien y decirle que pasaríamos este año y queremos asegurarnos de que no haya represalias y pueden ustedes trabajar hacia hasta que la magia y las cosas a punto de suceder se calmen, porque había personas con experiencias vívidas y personas que ciertamente tenían más legitimidad en la comunidad. Entonces, que cumplir la ley, que están respondiendo a la violencia, pero no solo eso, sino que tienen que atraparlo todo, que hay personas en juego y la conversación en nuestros socios en el terreno. Nuestro siguiente presentador es Marie Mo. Ella es la jefa de personal para el proyecto policial en la NIU y que supervisa los esfuerzos nacionales para mejorar la rendición de cuentas y la transparencia. Y creemos que usted se une a la policía y el proyecto desde la Fundación y de la Policía Nacional, donde dirigió los esfuerzos de capacitación, investigaciones y asistencia técnica de la Directora Nacional sin fines de lucro, programa antes de unirse a la Fundación Policial. Gracias, Brendan. Y como mencionó, gran parte de mi carrera con el gobierno federal, y lo verán cuando vea lo aburridas que son mis diapositivas. Y Jamie realmente puso el listón muy en alto porque una perspectiva muy burocrática, visualmente decepcionante. Así que solo quería asegurarme de que las expectativas de todos estén establecidas, como lo mencionó Brandon. Soy el jefe de personal y del proyecto policial en la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York y estoy encantada de tener esta conversación con todos ustedes hoy. Ante todo, solo una enorme gracias a Nick Crafts y Melissa y también a Laos Galva por su incansable liderazgo en este gran trabajo. Gracias también a mis compañeros de equipo de investigadores aquí en América del Norte y por último, ciertamente no menos importante, a Tim por hacer estos webinars y estrategias de comunicación que fueran posible. Y parece que no puedo navegar a través de las 3 zonas que tenemos. Entonces, no puedo imaginar cómo debe ser parte para todos el poder coordinar estos trabajos a escala global. Como mencioné, estoy en el proyecto policial. Somos pequeños, pero estamos haciendo una especie de organización sin fines de lucro poderosa en la que desde la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York, una de nuestras áreas de enfoques principales es reinventar la seguridad pública en los Estados Unidos. En particular, dependemos de nuestra policía para que podamos manejar los problemas sociales para los cuales no están equipados, los cuales fuimos capacitados y luego nos preguntaron por qué no mejoramos los resultados de la comunidad y confiamos demasiado en la fuerza y la aplicación. Así que estamos persiguiendo estos reinvención. Estrategias de la salud pública van a ser absolutamente críticos en la creación de este tipo de respuesta y es por eso que de este tipo de respuestas y es por eso que nos emocionamos particularmente cuando nos invitan a ser parte de este proyecto de investigación. Yo quería empezar con un poco sobre el clima actual en el que está ocurriendo estos tipos de integraciones de seguridad pública, de la salud pública, porque creo que es importante extender el contexto en que está ocurriendo las innovaciones, porque hace que sea algo más notable que este trabajo se esté realizando y que se está haciendo con éxito a riesgo de llenar básicamente todos los estereotipos que existen sobre las personas de Estados Unidos. Voy a tener una especie de presentación céntrica, pero eso se debe en gran parte a que nuestros vecinos del norte y Canadá
todavía están más avanzados de lo que estamos en muchos en estos temas. Así que prometo que no se trate de un caso más de extrinsidad de la UCS. Aquí quiero hablar un poco sobre cómo nos encontramos en una posición en la que la salud pública y la seguridad pública y el crecimiento no solo es el valor predeterminado, supongamos que sí está en este seminario web. Aquí nosotros hoy, de acuerdo a la importancia de la integración de la seguridad pública y la salud pública, o al menos ver la utilidad de la intervención de salud pública para mejorar los resultados de la seguridad pública. Esto es la norma aquí, aunque por razones entraremos en un rato, creo que hay mucho más tracción de lo que solía haber. Entonces, como mencioné, le pedimos a nuestro policía que haga demasiado, y nuestra policía y nuestras comunidades parecen estar de acuerdo que este sentido, ya que el financiamiento para la salud pública y otras intervenciones sociales ha disminuido o no ha logrado mantener el ritmo con el aumento de la demanda de respuesta por factores pero básicamente todo, la policía está muy localizada. Por lo tanto, no existen estándares mínimos básicos nacionales para cosas como las calificaciones para ser un oficial o la capacitación para ser un oficial, y de hecho tienen algunas jurisdicciones en las que en realidad tienen que pasar por más capacitación y una certificación más rigurosa para convertirse un oficial de la policía, y luego enviamos a estas personas a las comunidades para lidiar con este tipo de fraudes complejos, a veces peligrosos, en constante evolución y agravando los problemas sociales. Y además no hay capacitación o joyas que se hagan a eso, y luego seguimos decepcionados por los resultados que hay en la seguridad pública que tenemos, porque ciertamente esa es una parte del contexto que creo que es importante tener en cuenta. Otra parte del contexto es una especie de falta de fundamento de comprensión sobre la superposición de la salud pública y la seguridad pública, tanto en términos de los sistemas como en términos de resultados relevantes, tanto para las comunidades como a niveles individuales. Ya sabes cómo más aprendemos de las comunidades sobre sus necesidades de seguridad y moverse a entenderlas más a punto de que sean casi idénticas. Fuimos defensores de la salud pública, han estado persiguiendo durante décadas, y recientemente hay un grupo de trabajo de expertos con una comunidad particularmente tensa que han puesto por muchas tragedias de los altos perfiles y tienen resultados de seguridad pública significativamente deficientes, y casi cuando comenzamos a hablar sobre las necesidades de la comunidad, estaban nombrando cosas que eran sociales, ayudar. Saber que si quieren mejorar nuestros resultados de seguridad pública, dándole acceso a una buena educación, si desea mejorar nuestros resultados de seguridad pública, asegurarse de que tengamos un transporte seguro y confiable, tenemos trabajos y oportunidades económicos y acceso a viviendas accesibles. Ustedes, pues nuevamente, cosas porque la gente en el sector de la salud pública ha estado defendiendo durante décadas. Entonces la comunidad está experimentando necesidades simultáneas, pero nuestros sistemas de abordar de forma independiente. Entonces, quiero decir, pero es bueno saber que no somos los únicos que navegamos estos desafíos. No solo. Entonces, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. No quiero que parezca fatal pesimista, porque las cosas definitivamente están cambiando. Supongo que muchos, no todos ustedes han oído hablar del caso del asesinato policial de George Floyd en Minneapolis el mes pasado, un evento brutal que encendió un poco a la comunidad en torno a la reforma policial y una gran cantidad de áreas diferentes. Una de ellas es significativamente interesante en los tipos de intervenciones de la salud pública y seguridad pública. Estamos hablando de que la gente está realmente interesada en los modelos. Ahora nuestra primera respuesta se basa en responder a las necesidades de la comunidad y enfatizar las fuerzas y el cumplimiento. Así que hay más espacio para trabajar, y creo que lo habíamos hablado antes, pero las discusiones también cambiaron un poco más para comprender lo que es más importante, en lo que debemos centrar las necesidades de la comunidad
Y deberíamos medir las necesidades de la comunidad, de satisfacer eso en lugar. Entonces, los resultados de la seguridad pública en términos de arresto y de citaciones, y eso no es el objetivo de los sistemas policiales. Y parece haber también un reconocimiento relacionado con los expertos más creíbles, en donde las comunidades necesitan un papel significativo y a la vez de liderazgo. Reconocimiento del racismo. Entonces, muy bien. Gracias. Entonces, como mencioné, las cosas están cambiando. Siento que esta diapositiva de contexto fue un poco de doom y gloom, pero creo que ahora más que nunca tenemos más espacio para continuar, ampliar este trabajo. Hay más tracción para alejarse del estatus, donde haya una integración sólida, mucho más sólida en los sistemas de salud pública, en lo que estamos haciendo con los proyectos de investigación actuales a través que estamos identificando la seguridad pública existente y emergente. Entonces, hemos estado tomando en cuenta las investigaciones que existen para restablecerlas, y también estamos tratando de tener una mejor idea de qué investigaciones se necesitan para que se implementen de manera efectiva y equitativa, por lo que todavía estamos en la recopilación de datos. Muchos de los que encontramos es incluir 4 categorías que han enumerado aquí, y entraré más en detalle un poquito. Entonces, el primero son los métodos alternativos de los de los que responden primero. Entonces, esta respuesta de la policía se implementa mediante un nuevo método. Esto es probablemente donde hemos visto la mayor tracción desde el asesinato policial de George Floyd. Y este modelo puede parecer quizás relacionado a una respuesta profesional de la salud mental junto con un oficial de policía, una respuesta alternativa, todos juntos, donde no hay un oficial de policía enviado en respuesta a la llamada telefónica, pero en cambio un trabajador social, por ejemplo, donde estamos viendo algo de tracción en torno a las intervenciones proactivas. Entonces, esto es un poco diferente en el sentido de que no es la menor actividad en respuesta a una llamada de ayuda en actividad policial, como resultado del hecho de que son de la comunidad. Tal vez sea un componente de educación comunitaria, y tal vez esté conectando a las comunidades con los servicios de manera proactivas, en respuesta a incluir responsabilidades de seguridad pública y salud pública y servir a la comunidad. Y esto tiene un efecto de trasladar la necesidad subyacentes y mantener las personas fuera del sistema de justicia penal, donde las necesidades simplemente no serán satisfechas. Y finalmente, se trata de una respuesta de salud pública centrada en el profesional, en donde la comunidad realmente no hemos reconocido los medios de salud pública de los profesionales que trabajan en el sistema, como las intervenciones de salud pública pueden apoyarlos en el cumplimiento de su misión. Entonces, como dije, estamos en las primeras etapas de esa campaña, que suena un poco sobre eso, pero también. Entonces, si una llamada identifica tal vez teniendo identifica un problema de salud mental o de conducta, envían una entidad en realidad o una asociación entre la policía, en momentos tal vez un trabajador social, a veces que van en el carro del policía. Entonces, esto es prácticamente prometedor por una serie de razones. No estoy seguro de que es muy obvio, pero hay un área en la que estamos particularmente interesados en ver cómo funciona. En las investigaciones muestran que 1 de cada 4 personas que se la policía dispara, muestran síntomas de vivir con una enfermedad mental en este momento, por lo cual estamos realmente tratando de mejorar eso. Y entonces, para reducir el tiempo de la cantidad de casos de tiroteos policiales. Hay un gran ejemplo en Ontario, Canadá, donde se asocia a un trabajador de crisis de salud mental con un oficial de policía y responder a las llamadas al 911, al parecer algún tipo de componente de salud mental o trastornos del comportamiento, o incluso trastornos por uso de sustancias. Como ya mencioné, de otra manera la gente está respondiendo y hay formas alternativas. Es simplemente dejar de enviar a la policía. No son necesarios. Usted sabe que podría ser un trabajador social, un profesional de la salud mental,
una especialista en salud. Tenemos un programa muy alto perfil. Esto ha demostrado un éxito bastante significativo llamado, veamos si lo puedo decir bien, Ayuda de Crisis del Estrecho Ayudando en las Calles. Está fuera en Eugene, Oregon. En realidad ha estado en funcionamiento durante décadas en una unidad móvil de respuesta al crisis las 24 horas al día, los 7 días a la semana, y responde a todas, desde crisis mentales hasta de salud mental, trastornos, y incluso los transportan hacia ahí. Entonces, otra área en particular prometedor porque es un poco menos intensivo en recursos y mejora las capacitaciones de los oficiales de la policía. Por lo tanto, es muy probable que un oficial de policía que patrulle bien en su desempeño y en sus funciones se encuentre con alguien en medio de una crisis de salud mental o conductual o de un trastorno por alguna sustancia. Por lo tanto, hay muchos departamentos que están explorando capacitación específica para mejorar su capacidad de responder a las personas que se enfrentan a ese tipo de desafíos, por lo que tanto el oficial está mejor equipado para manejar este tipo de cosas. Y la ausencia de un profesional como un profesional de la salud mental o un profesional de salud conductual, entonces suena muy prometedor. Entonces llama a la policía, al departamento de policía, y avísales de que alguien vive en su dirección y está viviendo con un trastorno de salud mental o problemas de salud de comportamiento o trastorno por consumos de sustancias. De esa manera, saben si tienen que responder uno del aseo disponible y deben enviarlos junto con ellos o deben ser conscientes de que lo que están haciendo, así que solo tienen un poco más de información sobre lo que se necesita. Así que, bueno, quería levantar un par de banderas sobre los modelos alternativos a los de primera llamada. Entonces, como dije, tienen una enorme cantidad de tracción, particularmente desde que la especie de George Floyd, y increíblemente prometedores en algunas áreas. Se ha demostrado que son efectivas, pero quería señalar un par de cosas solo porque la implementación y algunas jurisdicciones han sido los programas se implementan de manera eficaz, equitativas. Entonces el demócrata está presente, el de la democracia está presente en todas las instituciones públicas, y creo que a veces todas esas personas tienen estas conversaciones, asumen que al eliminar cosas del ámbito del sistema de judicial y penal y colocarlas en el ámbito del sistema de salud público se resolverán el problema de los impactos a los disparos, y entonces estamos viendo tan recientemente como los resultados de salud pública de la pandemia, particularmente aquí en los Estados Unidos. Entonces, por lo tanto, se requiere mucho más que simplemente transferir el sistema que está manejando ese tipo de crisis para poder abordarlas. Entonces, otra cosa es la complejidad en torno al riesgo de determinación del disco. Estas respuestas alternativas solo serán efectivas si el receptor de las llamadas y el despachador saben en el momento de la llamada se necesita policial o no, y existen riesgos inherentes de equivocarse. Entonces es bastante arriesgado no enviar a la policía si se los necesita en una situación y pone en riesgo a los practicantes. Entonces la toma de decisiones importantes, entre otras áreas que creo que merece un poco de atención, es donde incluir cualquier modelo alternativo que realmente esté disponible las 24 horas requerirá financiamiento significativo en solo un recurso de investigación muy grande traído. Por lo tanto, solo debemos ser conscientes de lo que esperamos que nuestras ciudades puedan pagar por las demás practicantes de ubicación. Entonces saben mucho de estos. Las conversaciones que se tienen están sucediendo en una especie de nivel marco nacional y nuclea a esas personas. Entonces, los componentes de servicio social y elimina a esas profesionales. Entonces falta trabajar en el terreno para comprender cómo rediseñar estos modelos. Entonces, muy bien, sigamos a la siguiente área. Entonces, como hemos visto, mucha atracción en torno a la intervención proactiva, como mencioné, que implica que la policía aproveche sus profundos lazos con la comunidad para salir y educar a las comunidades sobre el tratamiento disponible
conectarlos con los recursos o servicios y en ocasiones incluso servir en la función de salud pública, donde se ha visto, creo que aquí en Estados Unidos, trata de responder a la crisis de episodios, lo que es la crisis de opioides. Entonces, es interesante que algunas jurisdicciones, los departamentos de policía hagan que sus oficiales llevan algo naxolona, que es una droga que salva la vida de las personas que experimentan una sobredosis de opioides, y si hay un oficial de policía en el SENA, ven a alguien. Entonces existe cierto debate en ciertas jurisdicciones sobre si utilizar o no a la policía para cumplir con la misión de la salud pública que es apropiada. Pero la realidad es que los oficiales de la policía a menudo son los primeros en llegar a la escena, a administrar esa droga, y es un tiempo crítico, y al hacerlo están salvándole la vida. Así que esa es una área en donde todavía hay una especie de exploración y diferentes escuelas, diferentes pensamientos que están navegando. Entonces, hay otras áreas en donde los equipos de extensión para personas sin hogar que también están replicando los equipos de extensión. Ellos salen de manera proactiva y particularmente a los campamentos para personas sin hogar. So I'll try and do it justice, but Muy bien, a continuación deslice a la tercera área. Dudamos en presentar la diapositiva porque sé que esta es su área de especialización, así que intentaré hacerla de manera justa para que no tengan dudas en entrar aquí. Así que básicamente este es el concepto del desvío policial, y es causado por algunos nombres diferentes que pueden haber escuchado, ya sea por aviación previa al arresto, antes de reservarse por desvío. Entonces, muchos de ellos están logrando básicamente los mismos resultados con el mismo tipo de teoría de cambio en la filosofía. Entonces, la forma en que funciona la desviación policial es si se sospecha de una persona ha cometido un delito, y esto generalmente se limita a delitos, si son violentos o no, por supuesto. Por el proceso de arresto y el registro, el oficial conecta a estos individuos con tratamientos basados en la comunidad si tiene una necesidad relevante. Entonces, usen las herramientas de detención, intentarán determinar si necesita esa necesidad con la que están interactuando, y tratando de determinar hasta qué punto el programa individual representa una amenaza para la sociedad. Entonces, ahí es donde van a determinar que hay tipo de que si representa una amenaza para la sociedad, para la respuesta tradicional de las fuerzas del orden policial. Debido a la señal, también si alguien es referido y tratado, por ejemplo, no se registra, aún puede ser arrestado por el delito original. Y una de las versiones más populares de este modelo en este país es probablemente la versión más prolífica. El programa principal con el que Brandon está asociado es una agencia que tiene un programa principal. Básicamente los oficiales simplemente ejercen su discreción cuando tratan con la euforia, impulsados por la salud conductual que insatisface. Entonces puede optar por remitir al individuo a una comunidad en función de la intervención de reducción de daños, y al individuo también se le asigna un administrador de casos o un trabajador social que administre ese caso. Por lo tanto, las interacciones entre el sistema judicial penal y los proveedores de tratamiento y el administrador de casos están integrados y administrados, y se aseguran de que cualquier acción de justicia penal se esté tomando, teniendo en cuenta que los planes de tratamiento y el tiempo que se establece realmente las personas debe administrar y checar con el trabajador social, incluso haya sido atraído, si hay una ofensa adicional, si alguno de estos tratamientos, pero también otra ofensa. En el cual estas cosas toman tiempo y requieren coordinación. Entonces hacen un trabajo fantástico LED con respecto a lograr ambos. Muy bien, siguiente. Así que lo último, como dije, es una serie de áreas de exploración más nuevo para nosotros, y se trata de las intervenciones de la salud pública, ya que son relevantes para servir a los profesionales de la seguridad pública. Así que en Estados Unidos, imagino que esto no es exclusivo de nosotros. Esto sobre los agentes de la policía corren un riesgo significativo de resultar negativos
resultados afectados de la salud a corto plazo y a largo plazo, y había un riesgo significativo mayor de casos como enfermedades cardíacas. La crisis de salud mental son comunes en los Estados Unidos. Los agentes de la policía en realidad tienen el mayor riesgo de morir por suicidio en cualquier otra profesión, y los agentes de policía en realidad tienen más probabilidades de morir por suicidio que por la línea del deber, apoyando a las personas que están sirviendo. Nuestras comunidades son primordiales y la salud pública tiene un papel muy importante que desempeñar para garantizar que eso suceda. Quería resaltar algunas áreas en las que estamos viviendo o que estamos viendo algo de tracción, pero de nuevo esta es la parte más reciente de nuestra investigación y probablemente tengamos más que informar en unos meses, pero hay un grupo de agentes de la ley que resultan ser doctores, pero sus nombres los requieren. Entonces me asocié con un psicólogo para investigar la exposición compartida al trauma entre la policía y la comunidad y ver si podemos reconocer que el hecho de que gran parte del trauma que experimentan los oficiales de la policía en el mismo trauma que están experimentando las comunidades puede haber un cambio hacia la curación, junto de la mano, ¿verdad?, en lo que es la dictomanía entre la policía y las comunidades de las que deben servir. Sé que están trabajando en un libro que deberían publicarse en algún momento de este año. No tengo más detalle y me pido un disculpa. Y ese es un psicólogo, un consejero interno que está disponible en cualquier momento. 2 oficiales que necesitan registrarse. Hay planes de asistencia para empleados que apoyan a los oficiales y reciben ayuda de salud mental, incluso si se extiende que haya una tensión. Pero ciertamente hay espacio para crecimiento y finalmente comienza a haber una comprensión cada vez mayor sobre la resiliencia en la salud mental antes de la trauma por exposición de muchos departamentos de todo el país. Muchos de estos tipos de intervenciones de salud mental ocurren después de que un oficial ha sido expuesto al trauma y en ese punto la literatura no lo muestra. Es un poco tarde para atenderlos, pero es realmente importante que cualquier persona que vaya a estar expuesto a una trauma es probable que desarrolle la resiliencia a esta trauma mucho antes de lo que exponga a un aumento en formación de la academia, por ejemplo. Así que esta es la línea superior de lo que estamos viendo. Sé que me tomé un poco de tiempo y quiero asegurarme de que quede suficiente espacio para las preguntas y respuestas, que creo que es una especie de línea superior aquí en los Estados Unidos, que hay muchas razones para sentir esperanza, que hay muchas cosas que todavía necesitamos hacer, pero hay mucha atracción y muchas cosas que hacer en cuestiones de la integración de la salud pública. Una presentación excepcional, trajo mucha atención para lo que vamos a hablar a continuación y que pudieran tener preguntas para los que están viéndonos. Creo que mencionaste muy buenos puntos que miramos aquí. Una de las cosas, creo que todo el mundo está un poco preocupado. Eso es mi trabajo diario. Tú hiciste un gran trabajo. Todos quieren hacer su trabajo de manera inmediata, quieren hacerlo ya. A veces recibo llamada y las personas ya empezamos lead hace 6 meses y no tenemos tracción. Ok, pero ¿qué estás haciendo? Y las personas dicen, creo que ya empezaron a arrestar y dijimos que llamáramos a este número y podemos llamar. Eso es genial, que me encanta el hecho que la gente quiera y empiece a llamar y que miden las cosas en este mundo, y estamos encontrando que en América Latina y América del Norte y Europa y en Asia, como las cosas estuvieron bien, entonces no son fáciles con el enfoque colaborativo. Llevar a cabo todo eso es mucho trabajo, pensar eso y poder tener a todos y sacar eso y el por qué. Todos los oficiales, tengo trabajadores sociales, personas que estarán haciendo todo lo del día al día. Una de las cosas en las cuales que tuve suerte, el hecho es que funcionó, es que en Albany, cuando fuimos, tuve un golpe de suerte en el hecho que publiqué un memo
a mis oficiales y dije que esto es lo que estamos buscando hacer y es el proceso y cómo quiero su ayuda independiente para implementar estos desarrollos de la política. Y tengo un buen presentimiento de que unos 8 oficiales de la policía de Albany, entonces queremos ser parte de eso y ambos de la policía y tenemos siendo las personas que realmente quieren rodear a sus compañeros y ayudar a construir realmente a partir de eso para hacer esa confianza. Entonces el jefe, pues queremos no que quiere que queramos que arrestamos a personas por consumir droga y está bien que la gente no esté ausente. Entonces, escuchando a los compañeros que saben estas cosas, estaba bien. Consiguieron las chicas y compañeros y entonces a la gente conocemos a un montón de otros policías de igual que ya sabe que si fueron funcionar como si no tuvieron que crear los accidentes, no crea que es una reducción de daños, pero está bien. Ven a trabajar para nosotros y de repente ves estos cambios, así que todo esto es un trabajo difícil, no es fácil hacerlo. Eso es que estaríamos en el barco, aquí estamos, aquí debemos aprender unos de otros, todos podemos averiguarlo y tenemos que estar de acuerdo con rechazar a las personas que quieren que están cosas se despeguen de manera automática y retroceder un poco para decir una oportunidad, porque sabemos que todos los modelos son diferentes y cosas están en un lugar, ninguno de ellos va a arreglar todo de un solo jalón y algunos lugares trabajan juntos y ninguno de ellos va a arruinar el otro, entonces y ninguno de ellos va a resolver los problemas del otro. Tenemos correspondencia y no te necesitamos en sí como tú quieras, nada en contención, entonces averiguar esto juntos. Las personas que están aquí, que no han sido parte de esto anteriormente, asegúrense que entren al sitio web. Tim puso en el chat el sitio web porque eso es lo que intentamos encontrar las mejores prácticas. No vamos a saberlo todo, pero tenemos que empezar de algo. Tenemos un proyecto que tenemos que seguir. Entonces Mo y Ham, sí, If we can be joined by Sergio, Natalia, and Rodrigo. por Sergio y Natalia, hablemos un poco más sobre esto. Hablemos más sobre las preguntas. ¿Cómo nos aseguramos que las alternativas que identificamos o las que hemos hecho, cómo no terminamos en algo peor, algo que sea más dañino que lo tradicional? Cuando yo era un policía pequeño, cuando me preguntaban, chico, ¿por qué quieres ser un policía? No, nada de asuntos internos o servicio de inspección, sino porque yo quería ayudar a las personas. La mayoría de las personas dicen eso porque quieren ayudar, no es que los quieran meter en la cárcel. Cuando yo pensé, cuando era policía, que cuando ponía a alguien en la cárcel por una posesión de drogas, en realidad lo estaba ayudando, ¿verdad? Poniéndolo en la cárcel, pero en realidad no ayudaba a nadie, en el contrario, causaba más problemas. ¿Cómo nos aseguramos de que estas alternativas, ya sea si es enviar a los de salud pública, cómo sabemos? Mi frustración más grande es, como jefe, es hablando con un grupo comunitario y escuchar diferentes cosas o cosas similares, otras agencias escuchando cosas que necesitan y sabiendo de las cosas. ¿Cómo nos aseguramos? Conforme identificamos más maneras de ayudar la salud pública, ¿cómo hay una manera de asegurarnos de que no traigamos algo que sea más traumático de lo que se está haciendo actualmente? ¿Qué piensan? Go ahead. Then, but yeah, Jaime, go ahead. No, you Sí, go ahead. adelante. No, tú adelante. So, I mean, Así the que risk of sounding like a
broken record, I think there's two really important things that we need to prioritize. Con el riesgo de sonar como un disco rayado, creo que hay dos cosas que realmente importantes debemos priorizar. Una es centrar la voz en la comunidad y estos rediseños y conocer que las comunidades son los expertos en lo que necesitan y la mejor manera de satisfacer estas necesidades. Otra, y que realmente sean rigurosas en torno a la medición y evaluación, de ser humilde, y nos gusta reconocer eso, y estamos viendo algunos efectos impactos. Y creo que esos son los elementos críticos que necesitamos abordar. Sí, yo creo que quiero poner otra conversación que está en el chat, que es cómo cambiamos la narrativa, cómo cambiamos cuando tenemos una pregunta. La creación de esta narrativa sobre lo que está mal, qué está mal, cómo podemos discutir estas componentes narrativo público. Desafortunadamente estamos viendo ahora que el mensaje están simplificados, ¿verdad? Que estamos intentando entender todo con una sola línea, no tratamos de comprender la complejidad de todas las condiciones que se crean, la violencia o los riesgos que hay entre ellos. Y aquí es donde creo que debíamos jugar judo con esto, con los legisladores, de verdad. Por ejemplo, México, el presidente mexicano, a pesar de que está utilizando una fuerza militar para combatir a la policía, siempre ha enfatizado que tiene su interés para reducir las desigualdades sociales, porque deberíamos llevar este mensaje y luego hacer la técnica de ayuda y decir, ayudemos a hacer las cosas, ya sabes. ¿Cómo prevenimos el crimen a través de alguna de estas medidas? También podemos implementarlas, entre otras cosas, o distintas. Y uno de los otros temas que hay, que de las cosas que estás tratando de promover, pero también debemos tratar de ser estratégicos estrategias para denunciar algunas de ellos como práctica, como por ejemplo las personas estigmatistas que eligen sustancias que realmente una mala decisión que hay que mostrar en pública porque va contra de tratar de generar confianza con las comunidades a las que estamos tratando de servir. Y Brennan también mencionó algo para su pregunta sobre eso, y desde mi experiencia propia, que hemos tenido éxito, que hemos logrado crear y comprender ciertos temas en la salud pública. Tomamos el uso de sustancias como ejemplo. Necesitamos ver el uso de sustancias como un tema de salud pública, no como un asunto criminal. Sin embargo, algunos de los policías locales o algunas personas que están participando en las decisiones de la formulación política se entiende que está bien, entonces todo lo que usan sustancias deben acudir a entonces que pudiera dañar a la comunidad a la que queremos proteger y esas consecuencias. Absolutamente, les agradezco a los dos también. Gracias a los dos. Asegurarnos de ver lo que estamos haciendo y tenemos que reconocer que el daño está hecho y que no lo volvamos a hacer. Vamos a pasar a las preguntas, nos voltearemos a la audiencia. Si tienen preguntas, suban la mano y funciona. Jennifer, tenía su mano, usted lista. Te dejo a ti si puedes enseñar tu cámara. Y Elena, te tengo a ti siguiente a continuación. Así que Jenny, si quieres, adelante. Gracias. Encendí mi cámara, pero se va a ver como si estoy trabajando en la oscuridad. Mi cámara está haciendo eso. And we've developed some guidelines on the development on alternative responses, which I put contact information. Si quieren detalles, pasando muy de manera general, creo que es importante que los servicios sean centralizados en la arena, muy esenciales para la toma de decisión en esta área. Servicios tradicionales de salud mental también usaron las fuerzas y también han usado una manera racialmente cegada, por lo que podemos asumir que simplemente poner a las personas en el sistema intermediado les dará una experiencia
de la que carecerá de fuerza si hablemos sobre la importancia de los servicios basándose en la comunidad que satisfacen las necesidades humanas básicamente y provienen las crisis en primer lugar y entonces alternativas, incluyendo alternativas de ejecución. Y estamos trabajando con la ciudad de Toronto para hacer la expansión de la creación en poner a trabajadores en la ciudad de Toronto para desarrollar la expansión de los servicios de crisis. Entonces, ahora mismo estamos puestos algunos trabajadores comunitarios en el área de comunicación para que cuando la policía se involucre, cuando la gente llame, por favor, que por favor llame a los servicios de emergencia, pueden conseguir a alguien con quien hablar que no esté asociado con la policía en el acto. Y creo que es muy importante el desarrollo de alternativos, que haya compañeros involucrados en la gobernanza de los servicios que financien para una prestación alternativa ampliada, que los miembros de la comunidad en las que se encuentren estos servicios también estén representando en la gobernanza, particularmente los negros e indígenas de Toronto. Por tanto, creemos que son importantes para garantizar que tengamos alternativas que realmente mejoren su vida las personas en crisis y no solamente diferentes, tampoco. Creo que eso es muy importante y nos aseguramos que tengamos eso. Le agradezco por poner su información de contacto en el chat. Queremos asegurar que podamos incluir tu iniciativa dentro del marco de American Idea. Es realmente importante que capturamos lo que está sucediendo. Realmente agradezco que incluyes a la comunidad porque ciertamente no deberíamos estar tratando de brindar seguridad a la comunidad y no a las personas más efectivas, y realmente creemos que la comunidad tiene voz en lo que sucede y puede ser la mejor guía. Muchas veces no estamos escuchando a la comunidad que nos dice lo que necesita. Entonces no somos conscientes de que no estamos haciendo nuestro trabajo y no solo escuchamos lo que necesitan, sino que tenemos estudiantes en la mesa que tipo de cosas queremos liderazgar. Entonces podemos al final del día, cuando realmente se logre cosas importantes a veces. Elena, si quieres quitar el silencio a tu micrófono, estarías listo. El micrófono, Elena. I think we might have lost her for a minute. Creo que la perdimos por un momento. Perdón, no había atacado el... Bueno, soy Elena Eva Reinaga, la secretaria ejecutiva de la Red Latinoamericana y del Caribe de Trabajadora Sexual. En realidad quisiera decir qué más se puede hacer para realmente tener una policía que en vez de matar a la gente, en vez de matar a las poblaciones vulnerables como trabajadoras sexuales, personas. I think we lost her. Creo que te perdimos, Elena. Ya estás de regreso. Tengo una muy mala conexión hoy, no sé qué pasa. Ahora me están escuchando, háganme así y yo te... Sí, te escuchamos, Elena. Si quieres quitar el video y a lo mejor el audio, sí. Sí, pero saca el video así se te escucha mejor. Hola, ¿me están escuchando? Sí. Saca el video, Elena. Saca la cámara. Ok. Voy a sacar el video, tiene razón, a ver si mejora. No, igual la conexión me dice acá que está inestable. Bueno, voy a volver a intentarlo, ¿sí? Te escuchamos. Soy Elena Eva Reinaga, soy la secretaria ejecutiva. ¿Ahora me escuchan? Perfecto. Perfecto. Sí, te escuchamos. Sí, ok. Bueno, como les decía, soy la secretaria ejecutiva de la Red Latinoamericana. Bueno, decirle qué es lo que se podría hacer sería la pregunta. Primero, aunar los esfuerzos, ¿sí? Lo dijo la compañera que habló anteriormente a mí, que hay que hacerle parte a las comunidades para realmente tener una policía que respete los derechos humanos, porque tenemos, por lo menos en América Latina y en el Caribe, policía que
en realidad muchas veces no saben nada de legislaciones, tienen muchos prejuicios con respecto a las poblaciones, como a la comunidad gay, como a las trabajadoras sexuales, como a las compañeras trans, y por ende actúan con el odio, más que nada, ¿no? Muchas compañeras son violadas. En esta época de pandemia, del COVID, realmente habíamos avanzado bastante con la policía, pero hemos vuelto para atrás, lamentablemente. ¿Por qué? Porque hay países tienen, por ejemplo, hoy Chile tiene una cuarentena estricta, pero hay trabajadoras sexuales que tienen que salir a trabajar, necesitan sostener a su familia. Entonces hay policías que las hostigan, las insultan, les pegan. Entonces, lo que yo creo es que hacer capacitación con ella es una de las estrategias. La otra estrategia tiene que ser trabajar directamente con los Ministerios de Justicia y de Defensa para poder trabajar con la policía y capacitar a los policías que van a ingresar a la academia. Hay que ir más fondo, más abajo, ¿no es cierto? O sea, que cuando el policía salga a trabajar, realmente ya esté concientizado, sensibilizado, tenga en todos sus estudios el tema de los derechos humanos, saber la legislación, saber el tema de los derechos humanos, ¿no? Y cómo tiene que respetar. Digo, porque en América Latina el trabajo sexual no está penalizado ni nada que se le parezca, sin embargo, nosotras somos perseguidas, violadas en los calabozos, chantajeadas, ¿me entienden? Entonces, por eso nosotras veíamos tan importante haber hecho el estudio de violencia institucional y luego del estudio hicimos lo que vendría a ser la sensibilización. Porque muchas veces se estudia, pero luego no se hace la, digamos, la otra parte, que es la acción. Está bien el estudio para saber cuál es el panorama, pero también tenemos que hacer el tema de la sensibilización y la acción para cambiar la realidad. Lamentablemente estos 2 años, año y medio de la pandemia, estamos paradas con el tema de la policía, pero seguiremos avanzando. Y la verdad que gracias por la oportunidad y de vuelta, aunemos la fuerza, ¿sí? No puede ser que haya uno en México, otro en Canadá. Me parece que sería bueno que nos juntemos e intercambiemos la buena práctica, pero veamos que también qué podemos hacer juntas y juntos. Gracias. Gracias a ti, Elena. La verdad es que tu ejemplo siempre por habernos abierto las puertas para conocer más el proyecto. Creo que hay varias compañeras que están aquí, trabajadoras del proyecto de Red Trasex. Muchas gracias por juntarse con nosotros en esta llamada y creo que tienes razón. Es necesario no solamente dar capacitación a los oficiales que ya están en activo, sino que deberíamos empezar desde antes, ¿no? Desde el tema de la academia. Y coincido contigo, creo que el tema de COVID-19 ha sido difícil y que el reto es cómo volver a conectar lo que se seguía haciendo antes de COVID para que no se pierda ese avance institucional. Pero creo que tienes mucha razón, estas restricciones de COVID han hecho que muchas de las policías fueron utilizadas como un mecanismo de control social para el tema de la enfermedad, con consecuencias negativas como las que nos estás diciendo. Inclusive en algunos de los casos aquí en México, por ejemplo, ha habido personas que murieron a mano de la policía con el argumento de que estaban violando, también en Colombia, si recuerdo bien, Natalia nos puede decir, que estaban violando las restricciones de distanciamiento social. Entonces creo que es un balance dedicado. Voy a hacer 5 minutos para explicar a los que no hablan español muy rápido. I think what Elena was mentioning towards the end was not only that, well, thanks for the opportunity to be here, but something that I think we have not mentioned, which is the way that COVID-19 made some of these restrictions being imposed by police officers, and some of these policing tactics throughout Latin America and many other countries have resulted in harassment of vulnerable populations, such as people who do sex work, as Elena indicated, and the violation of human rights. And I was just replicating that this is true also in Mexico, where many police forces were used as a way to have social distancing measures control in the countries.
with negative consequences. Also in Colombia, we've seen it where many of the people who were detained by police with the justification that they were in violation of these public health measures, unfortunately ended up in some of the cases dying at the hands of police officers, ironically, in order to protect the public health of the entire community. Jaime, if you let me, and she says several times, asking for working together. Several times she says, asking together. So that's an invitation of Elena to our group, and I think we Pidiendo have to take trabajar that juntos, invitation. dice que lo que haga, ¿verdad? Es una invitación para Elena a trabajar en equipo, trabajar como grupo. Muy bien, muchas gracias. Fue de mucha ayuda. Estamos casi fuera de tiempo. Hay una mano, entonces, Mark. Entonces, levantada, así que voy a pedirle a Mark que salga y aparezca y luego cerraremos las cosas. Una segunda pregunta, espero que todos me escuchen bien. Y disculpen el ruido de fondo. Gracias por las presentaciones y por el trabajo. Definitivamente aprender de cada uno de ustedes, así que gracias. Ustedes saben, mi pregunta es, no quiero ir a lo negativo, así que lo voy a voltear a algo positivo. Mi pregunta, él dice que el miedo al error, cuando estamos hablando de alternativas, hay mucho miedo de que si no arrestamos, ¿qué hay si no lo arrestamos? Y va y comete un crimen y van a matar a alguien. Entonces ese miedo, entonces todo mismo está enmarcado en la seguridad pública y luego si fracasa, entonces desafortunadamente y lamentablemente, por desgracia, esa pregunta no se hace. Así que el sistema actual, en términos actuales, las personas arrestadas y encarceladas y luego es una que conduce a un aumento a la delincuencia o la reindición. Pero este es un problema que surge mucho. Hablé con un amigo que dirige un programa en la ciudad de Nueva York sobre alternativas al encarcelamiento y hay alguna gran lucha en la ciudad de Nueva York para cerrar esto. La prisión de Corea se llama Rikers y el nuevo socorro de supervisión basado en la comunidad y dice que tenemos que llegar a un punto en que estamos hablando de estas alternativas donde decimos, ya sabe, la detención y el enfoque punitivo, como se podrían haber en raíz, sería un momento en el que alguien va y comete un delito grave, que es un parte de este programa, pero eso no es una minoría en general y vale la pena tomar las alternativas a poner en Rikers. Entonces tenemos que ser algo directos sobre este riesgo potencial porque existe alrededor de él y podría evitarse y podría estar preparándonos para un evento fracasado. Así que tengo curiosidad por saber tu opinión sobre esta pregunta. Si necesitamos abordar esto de frente, ¿han visto programas que hayan podido sobrevivir a este miedo al retroceder, el terror, el miedo al error? Brandon, me gustaría escuchar de ti porque creo que Lid es un ejemplo de sobrevivir ese miedo. Mark, te agradezco cómo lo hiciste. Yo hasta lo pudiera decir una explicación de que hay una suposición de que cualquier cosa que va en contra de la ley, la policía es la gente que puede hacer algo al respecto, no solo en contexto actual, sino que para prevenirlo, y eso no es nada, y eso no es cierto, y debemos orientar a todos hacia cuáles son nuestros objetivos y nuestras metas, son mejores resultados de seguridad pública para las personas y las comunidades, y creo que estamos en el punto en el que hay suficiente evidencia que muestra que el sistema actual no es inundable, esto que no está rota, pero en realidad nunca funcionó. Estamos teniendo impactos entonces en las personas que necesitan en comenzar y que tengo la esperanza de que lo que estamos priorizando son los resultados de la comunidad. Entonces seguramente la gente podrá producir estas discusiones con la humildad de que el sistema actual está perpetuado de la misma cosa, que tienen miedo y creo que también deben echar un vistazo a las leyes y estructuras que apoyen el sistema actual. Hay mucha tensión
en los practicantes, pero no hay tanta atención en las leyes que esperan que los practicantes las hagan cumplir y los paquetes de participación. Entonces, en otro de estos grupos comunitarios no entramos, por ejemplo, que las personas estaban ingresando al sistema de justicia penal y eran muy jóvenes porque no podían pagar la educación para conducir. Así que, ¿cómo funciona? Existen requisitos para que una persona que tenía 16 años quería una licencia, tenía que tomar el programa de educación para conducir, pero costaba unos cientos de dólares y las personas que tenían que conducir a los 16 y tenían que conducir eran las personas que tenían que no podían pagar los $300, que conducían sin licencia para que pues los atraparan y una y otra vez y podría permitirse pagar las citaciones y lamentablemente esos casos penales fracturados hasta el punto. Me gustaría, bueno, adelante. No, adelante, Jaime. Quisiera un punto de vista optimista, pero creo que he estado demasiado con gente tratando de hacerse una reforma policial en esta. Y cuando comencé a mirar este tema hace más de 10 años, mis mentores decían que ibas a tener mucho dolor, frustración, dolor años después. Y hay un poquito todavía, porque desafortunadamente creo que que hemos visto es dar un paso hacia adelante y dos hacia atrás, ¿no? Entonces tomamos una vez más a México, donde el presidente acaba de decidir esta iniciativa en el que aumentamos en el catálogo de delitos que merecen probable, entonces tiempo de prisión, más o menos ver, por ejemplo, a un presidente de Brasil que dice como un criminal está muerto, es mejor que ese policía no haya matado a la policía. Así que estamos viendo todas estas olas. Desafortunadamente, las estrategias delictivas duran que creo que estas están nublando la conversación en torno, que está un círculo vicioso que programas como Bleed que podrían romper porque envían a alguien a la cárcel, digamos que es por más tiempo lo que tengo en libre, y algunas otras redes o cosas que se amplifican en Brasil, consiguiente dos pandillas en Centroamérica y luego salen a la comunidad y luego estamos tratando de invertir dinero en tratando de evitar lo que es la mordida. Entonces series de la comunidad también contamos con eso. Me gustaría leer sobre el consumo de sustancias en público y luego sobre alcanzar o cansar a los policías porque estamos descansando, podemos arrestar o seguir adelante. Creo que eso debería ser una de las lecciones que necesitamos para evitar ir por ese camino. Desafortunadamente, creo que al menos en América Latina no hay muchos casos en los que estamos. Entonces estamos en ese tráfico de error. No pudiera estar más de acuerdo con todo lo que dijiste, y un paso adelante y dos hacia atrás es algo que hemos batallado aquí también, y estuve en una reunión de comunidad y uno de los pastores se levantó, dijo, se siente como si estamos dando uno hacia adelante y dos hacia atrás, pero si no diéramos ese paso hacia adelante hubieran sido tres, porque si no es mejor un paso hacia adelante y tener esa victoria en vez de dar los tres pasos hacia atrás. Ambos trajeron eso y solamente ponerle tope, límite a esa conversación, diciendo que creo que eso es cierto y necesitamos poder demostrar lo que sucede pasando. Una de las razones, las que necesitamos investigadores y personas que realicen un seguimiento de los datos. Entonces, cuando estamos haciendo una respuesta alternativa o cuando estamos haciendo un programa de desviación, podemos decir que no desviamos a todas las personas, solo más si tuviéramos que sucediera con las personas, como si, oye, ¿qué crees? Te arrestaste a esta persona, pero no lo convertiste, se pudo haber hecho algo. Entonces creo que tenemos que seguir respondiendo a eso por los escépticos. Entonces, cuando más obtengamos. Y en ese punto, Brendan, creo que pusiste una palabra que no discutimos mucho y es arrestar. No todo tiene que ser arrestar. Creo que debemos cambiar esa mentalidad de que el arresto arregla todo. No, porque no siempre es la necesidad. Y eso es algo que necesitamos cambiar. Necesitamos cambiar las métricas del éxito.
Las referencias también son un medio para medir el éxito. Entonces, si arresto a alguien, a 50 personas tengo lo mejor, entonces no es así. Absolutamente deberíamos estar contando desvíos, entonces notificaciones de otros sistemas, más que las referencias que otras resoluciones. Así que, primero que nada, gracias a todos a Sergio, a Maureen, a Sergio, a todos y todo el trabajo que están haciendo, lo agradecemos. Quiero agradecer a todos los que están aquí, gracias a todas las personas, Nick Cross, a todas las personas que está descansando porque es media de la noche para él. No, no podemos culparlos por quedarse despiertos en medio de la noche. Para nosotros, el equipo ejecutivo que participe en esto, los que incluye a ellos, que pone todo junto, esto ha sido algo genial. Vamos a continuar. El siguiente seminario web está en el sitio web el 21 de junio y va a ser en el este de Asia Pacífico, y no me voy a tratar de averiguar las zonas horarias, entonces si va para que podamos, sí, en realidad es el 17 de junio, sí, así que tengas la información mal ahí, el 17 de junio a las 4 horario de Bangkok, así que sí, por favor, unan. Como dijo, es una de 3. Sí, estaremos enviando una grabación de esto en español y en inglés para pues hacerles saber. Los dejo a ustedes dos que hagan el cierre. Muchas gracias. Y anulo todo lo que hablé mal y será encubierto y será disculpa, y todos cuídense. Gracias. Bye. Thank you. Bye. Thank you. Bye-bye. Bye.